Ok, sí. Pues mira, pérdida, o sea, como ya hablamos desde el primer episodio, no solamente es pérdida de muerte, de que fallece alguien cercano, un conocido. La pérdida también viene siempre que, pues, tú tenías la ilusión de algo, por ejemplo, o sea, puede ser desde un viaje, ¿no? O sea, que tú tenías súper planeado, llegó la pandemia, se canceló. Ahí puedes vivir un duelo porque perdiste algo que tú querías. También cuando te quedas sin trabajo, cuando los hijos se van de la casa. O sea, hay muchísimos tipos de pérdida y, o sea, puedes identificar que hay un duelo porque siempre que hay dolor hay duelo. No, o sea, y sobre todo, a ver, o sea, los duelos claramente... Es como, sí entiendo que haya como este rango de tiempo porque puede ser como un estimado que puedes decir de que normalmente, o sea, lo que uno ve de que a través del tiempo es que puede llegar a durar esto, pero, o sea, siempre hay como sus diferencias en cuanto, por ejemplo, una persona que está viviendo un proceso de una enfermedad terminal, pues, ¿cómo vas a saber que el duelo te va a durar 1 o 2 años? No, o sea, si es un proceso que va iniciando y no sabes que sigue ni nada, o sea, lo estás experimentando por primera vez, pues, o sea, no necesariamente tiene que haber un tiempo de cómo van a pasar las cosas. No nos vayamos tan lejos, o sea, no se vayan a asustar ahorita escuchando medicamentos así, o sea, esto es en casos, como dijimos, de que, a ver, en el duelo es normal reaccionar con depresión, es una depresión reactiva, o sea, reaccionas con tristeza a lo que pasó, pero es muy diferente eso a tener una depresión diagnosticada y algún padecimiento. También es muy importante saber que muchas veces, o sea, uno que está viviendo un duelo, pues piensas que, o sea, que no puedes avanzar, que no vas a salir de ahí y así. Y es muy importante o sea, el papel del tanatólogo, porque el tanatólogo debe de creer firmemente en que la persona se puede recuperar. Sí. O sea, eso es como uno de los principales lemas, pues, reglas de un tanatólogo. Y también, o sea, recordar que ir a terapia o ir con un tanatólogo, o sea, alguien que te ayude durante este proceso, no nos debe de asustar, o sea, porque esto no significa que vas a avanzar, vas a superar lo que pasó, ya lo vas a eliminar de tu vida y así. No, o sea, al contrario, o sea, tú con esto, o sea, todo el amor, el cariño, los recuerdos que tienes de la persona de la pérdida, contigo no las dejas de lado, o sea, simplemente las agarras para que tu vida continúe. Sí, totalmente. Pero las tienes todavía tú, están en ti. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 ya de Tanatología para Mortales. Estamos muy emocionados hoy con el tema que les traemos, que es Mi pérdida no me define. Un súper temazo, la verdad. Espero que les guste mucho. Mi nombre es Hanna Zazueta y, a ver, Javi. Hola gente, ¿cómo están? Primero quisiera agradecer a todas las personas que han estado viendo nuestros videos. Vimos que han tenido pues buena aceptación. Sí. La verdad es que agradecemos mucho el apoyo tanto de personas como conocidos, familia, tanto de Hanna y su servidor, por compartir el contenido, por reaccionar a las publicaciones, por estar atentos a los nuevos episodios, y todo este contenido va a ser para ustedes. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí estamos muy agradecidos porque todos nos han apoyado muchísimo y nos motiva, y estamos muy felices aquí de grabar otro episodio más. Así es. Y pues bueno, como bien lo dijiste, mi estimada Hanna, hoy tenemos el tema... fíjate que antes de que iniciáramos el proyecto, cuando ya tenemos los temas, a mí me emocionaba mucho este tema porque es como un tema que creo que nos puede quedar el saco a muchas personas. Ajá. Porque obviamente este podcast trata sobre tanatología. Tanatología viene de la parte de la muerte, pero estamos conscientes que durante el trayecto de nuestra vida vivimos miles de pérdidas, además de la muerte, ¿no? Que ahorita vamos a ahondar más en ello. Claro. Sí, no, o sea, sobre todo, exacto, o sea, no siempre vamos a hablar de muerte porque la tanatología no es eso. Como dijimos en el primer episodio, la tanatología habla más también de la vida, ¿no? O sea, y de cómo vivirla conscientes. Y pues parte de esto es entender que hay pérdidas que muchas veces, o sea, ahorita que les empecemos a hablar de este tema, igual y se pueden llegar a identificar, de decir de que sí es cierto, o sea, a mí me pasó esto de que perdí mi trabajo y durante el tiempo que estuviste sin trabajo eras de que el desempleado. Sí. O sea, pérdidas de que, o etiquetas que a veces nos ponemos que vienen a partir de una pérdida y ya, o sea, haces tu vida en torno a eso. Sí, y que quizás viene hasta de heridas de la infancia todavía muy, muy, muy atrás,
Por ejemplo, cuando estás... Ahorita nada más por un ejemplo, estamos en Darwin en el tema, pero, por ejemplo, cuando estamos en la infancia y de repente nosotros recibimos comentarios como de una figura autoritaria, de una figura que nosotros vemos como más grande, de eres un flojo, no sirves para nada, todo este tipo de cosas que a lo mejor nosotros nos apropiamos de esa realidad y hace que nuestra realidad en el futuro o en la adultez sea completamente esa, ¿no? No la creemos, básicamente. Sí. Pues sí, o sea, son como todas estas etiquetas con las que crecemos, porque pues al final, o sea, cuando tú eres chiquito y te dicen esas cosas como las que dijo Javi, pues, o sea, ni modo de que no te las creas y te las está diciendo tu papá, tu mamá, o sea, todas tus personas cercanas y tú no conoces nada más que eso. Sí, totalmente. Bueno, ¿te parece, mi estimada Hanna? Sí, vamos comenzando con una pequeña definición de lo que puede ser pérdida. Y en los dos enfoques que lo vamos a manejar el día de hoy. La pérdida es esta situación en la que nosotros sufrimos un cambio respecto a alguna situación. Podemos manejarnos de ambas maneras, tanto una pérdida física o pérdidas simbólicas. Ok, sí. Pues mira, pérdida, o sea, como ya hablamos desde el primer episodio, no solamente es pérdida de muerte, de que fallece alguien cercano, un conocido. La pérdida también viene siempre que, pues, tú tenías la ilusión de algo, por ejemplo, o sea, puede ser desde un viaje, ¿no? O sea, que tú tenías súper planeado, llegó la pandemia, se canceló. Ahí puedes vivir un duelo porque perdiste algo que tú querías. También cuando te quedas sin trabajo, cuando los hijos se van de la casa. O sea, hay muchísimos tipos de pérdida y, o sea, puedes identificar que hay un duelo porque siempre que hay dolor hay duelo. Sí. O sea, siempre que te duele eso que perdiste, puedes vivir un duelo, aunque no sea con todas las etapas y como ya lo hemos dicho, puede haber duelo. Sí, justamente el duelo es esta parte de adaptación a un nuevo entorno, a una nueva situación en la que estamos sumergidos, ¿no? Ahorita tú hablabas de ejemplos muy, muy básicos en cuestiones de pérdidas que podemos tener a lo largo de la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, por lo menos a mí me pasó, que fue un poquito abrumador de pronto salir del kinder y entrar a la primaria. ¿Por qué? Porque se siente una nueva etapa, tienes que adaptarte, ahora pues ya no es solamente ir al arenero, ahora te van a enseñar a hacer otras cosas, o sea, ese tipo de cambios y adaptaciones que tienes que hacer a tu vida también pueden generarte un duelo en el sentido de que, pues tengo que salir de mi zona de confort y descubrir nuevas herramientas y descubrir nuevas cosas. Ahora, si nosotros lo aterrizamos en este sentido de las dos tipos de pérdidas en las cuales vamos a tener enfocadas este podcast, que es una pérdida física que puede ser perdí a mamá, perdí a papá, perdí a un hermano, perdí a un hijo, perdí a una abuela. Obviamente en cada una se vive un duelo diferente y se vive un duelo diferente también en cada persona. Aquí creo que hay algo bien importante que tenemos que referir. Creo que ya lo hemos dicho en los anteriores podcasts. El duelo no tiene una duración estimada. Depende de cada persona, depende de cada situación y depende en el contexto en el que viva. Sí, pues no es ABC de que vas a vivir esto y luego esto y así y así y así, porque pues al final de cuentas, o sea, sí todos vivimos duelos, pero todos los duelos son diferentes. O sea, no todos los vivimos con la misma intensidad ni todas las pérdidas son iguales, entonces, pues por lo tanto los duelos tampoco son iguales. No, y aquí, fíjate, a mí me causa mucha curiosidad, Hanna, por ejemplo, que en manuales tan importantes como el DSM-5 sí se tenga un tiempo estimado de duelo para las personas, no para situaciones, para las personas. Por ejemplo, que para los niños es de 6 meses y para adultos hasta 1 año, 1 o 2 años, que en realidad no creo que sea el tiempo adecuado como para poder sobrellevar un duelo. Obviamente no es lo mismo un duelo que tienes por perder un trabajo quizá, a perder a un miembro de tu familia, pero creo yo que no se puede tener criterios ya establecidos si no conoces el contexto, si no conoces todo esto. Si nos ponemos un poquito conspiranoicos, siento también que tiene que ver con cuestiones de medicación por farmacéuticas, etcétera, pero no vamos a entrar ahorita en ese detalle. No, o sea, y sobre todo
a ver, o sea, los duelos claramente... Es como, sí entiendo que haya como este rango de tiempo porque puede ser como un estimado que puedes decir de que normalmente, o sea, lo que uno ve de que a través del tiempo es que puede llegar a durar esto, pero, o sea, siempre hay como sus diferencias en cuanto, por ejemplo, una persona que está viviendo un proceso de una enfermedad terminal, pues, ¿cómo vas a saber que el duelo te va a durar 1 o 2 años? No, o sea, si es un proceso que va iniciando y no sabes que sigue ni nada, o sea, lo estás experimentando por primera vez, pues, o sea, no necesariamente tiene que haber un tiempo de cómo van a pasar las cosas. Sí, totalmente. Por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar de pronto que nosotros tenemos un tiempo definido que es lo habitual o es lo que normalmente pensamos que puede durar el duelo. Sin embargo, pues no todas las personas tenemos las mismas herramientas de adaptación, no todas las personas tenemos las mismas habilidades para buscar ayuda o que todavía está muy, muy marcado el hecho de que un duelo para nosotros se vive, pero a veces, bueno, al menos ese era mi caso. O sea, yo sabía que existía el duelo, pero para mí era como... lejano. O sea, como que sabes que las personas se mueren, pero nunca piensas que en tu familia también se va a morir alguien. Y además que lo podría sobrellevar de una manera primitiva, adaptativa, sin o sea, que solito se me iba a quitar, pues, para que me entiendan. Sí. Ajá. Como gripe. Ajá, que no iba a ser algo que yo podría trabajar, que yo podía darme cuenta y ser consciente de ello, sino que es como me levanto en la mañana, me siento triste, no sé por qué, me voy. Sí, pero pues es que también no es lo mismo, o sea, tener un duelo por primera vez a ya haber vivido varias pérdidas, ya identificar el duelo y ya saber como o sea, ya tener tus herramientas que sabes qué te funciona, qué deberías de hacer. O sea, ya no es lo mismo el primero a los que se vienen después, ¿verdad? No, de alguna manera, no sé. Bueno, tú eres psicólogo, lees mentes, es probable que tengas esa respuesta, pero no sé si el ser humano inconscientemente desarrolla esas mismas habilidades para sobrellevar el duelo. Que el ser humano lo desarrolla. Ajá, que lo desarrolle inconscientemente, o sea, que no trabaje ese duelo. No, y no solamente inconscientemente, también las desarrollas conscientemente. O sea, tú mientras estás viviendo un duelo, por ejemplo, y te das cuenta que estás muy enojado y te sirve salir a caminar, o sea, tú ya es algo que tú ya aprendiste. Entonces, ese aprendizaje ya se va a quedar en ti. Ya sabes que en cualquier situación, aunque no sea un duelo, si no te sientes bien, si necesitas de que un momento, sabes que salirte a caminar con música te va a venir bien. Pero lo puedes descubrir ahí en el duelo. Ok, bueno. Raza, el día de hoy tenemos público aquí en el estudio. Está la patrona Marta detrás de cámaras. Y desde allá nos estaba diciendo que sí es posible. Entonces, pues ya, sumado a ello. Bueno, al fin de cuentas también tenemos el mito de superar la pérdida. Creo que la palabra superar no sé si sea la más correcta, en el sentido de que creo yo que mejor de decir superar, podríamos utilizar una palabra como... Aceptar, adaptación. Integrar, justamente. Pues sí, porque, o sea, siento que decir... ay, no, es que ya superaste tu duelo o de que no, tengo que superar esta pérdida o así, es algo que le pone como mucha carga a lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que, superar la muerte de tu mamá, de tu papá, significa olvidarlos, dejarlos atrás y tú querer seguir con tu vida. Y lo último que una persona quiere cuando pierde a alguien muy cercano es olvidar a la persona. O sea, pero por eso es que nosotros traemos como esta idea de... bueno, nosotros, los tanatólogos también, de que no superes los duelos, sino los aceptes. Porque cuando los aceptas, integras la pérdida en tu vida y vives a partir de ello. O sea, no es como que, lo superé, ya, voy a seguir mi vida como siempre, de que muy bien vida, de que estuvo bien perder y así. Y no, para nada. O sea, el proceso de aceptar es también como tú ir avanzando y dándote cuenta de que, o sea, tuviste esta pérdida, sí pasó, pero ya pasó y tú puedes decidir extraer aprendizaje sobre esto y transformar la pérdida que tuviste y darle nuevo sentido, hablando como el episodio pasado que estábamos diciendo. Le das un nuevo sentido a lo que perdiste y
Y es lo que al final de cuentas es lo que te ayuda a avanzar y a ir integrando esta pérdida. Que no es de un día para otro, obviamente. Tampoco es fácil así como que nosotros les estamos dando una receta de que, ay, no, pues aprende de lo que te pasó. Pues claro que no, o sea, no es así. Sin embargo, o sea, lo que te pasó ya pasó, pero tú puedes decidir aprender sobre esto que te pasó. Justamente, creo que, bueno, no sé si lingüísticamente o lo podemos llamar así como sinónimo, pero duelo me suena mucho a proceso, que justo es lo que estabas diciendo, ¿no? Que el duelo justamente es ese proceso de adaptación. Ojo, cuando nosotros tenemos una pérdida es bien importante que estemos conscientes que la vida no va a ser igual. No, claro. O sea, y justo ahí radica la intervención del duelo, que es esta salida de zona de confort. Sí. En el hábitat en el que tú ya estás adaptado y de repente llega un cambio a tu vida que te hace salir de ahí o cambiar muchas cosas. Ahí es donde entra el duelo, donde tienes que hacer esta adaptación de tu nuevo estilo o ritmo de vida. Ahora, el que nosotros lo llamemos como superar, pues no sé si sea como lo más correcto, pero tenemos música de fondo. Nos ayuda a relajarnos. Ajá. ¿Y qué? Creyó que estaba en sus audífonos. Sigue, Javi. Bueno, el punto, esto no lo voy a cortar, se va a quedar, está buenísimo. Bueno, lo que estaba diciendo es que justamente esa es la labor del duelo, o sea, te hace a ti salir de donde estabas. Obviamente, si hay una pérdida, obviamente se genera un cambio, y ese cambio en la estructura de nuestra vida va a ocasionar muchos cambios más que nosotros tenemos que ir. A veces cuesta trabajo, bueno, no a veces, siempre cuesta trabajo y siempre es complicado, pero tenemos que ir moviendo nuestras fichas ahora e ir resignificando muchas cosas, no para superarlo, sino para adaptarte a lo nuevo. ¿Por qué? Porque una pérdida te cambia la vida, pero tú puedes cambiar tu manera de ver la vida y debes de soltar lo que alguna vez fuiste o lo que alguna vez tuviste. Que eso ya lo vamos a andar un poquito más adelante sobre la diferencia entre tener o ser eso. Pero bueno, vamos a avanzar. O sea, con eso que dijiste, nada más quería agregar. O sea, justamente recuerden que el duelo es como este caminito a una realidad nueva. O sea, al final de cuentas, cuando tú estás viviendo un duelo, aunque tú no lo hayas pedido y tú no lo quieras, tienes una nueva oportunidad para dejar atrás algunas cosas que quizá ya no te gustan de tu vida, agregar unas nuevas cosas. Es como un momento en el que tú puedes decidir de que, o sea, ¿sabes qué? Igual ya no me estaba gustando esto que estabas haciendo igual, y el trabajo en el que estaba realmente no estaba tan feliz. O sea, esto es un momento en el que podemos encontrar una nueva oportunidad para hacer cosas nuevas también. Y también es muy importante que hacia allá creo que vamos, que al final pesa muchísimo en el duelo la historia que nos contamos. Porque la historia que nos contamos nos lleva a este tema que es mi pérdida no me define. Porque muchas veces alguien te dice algo como de que, ay, no, de que la viuda que se quedó sin esposo y así. Y ya, o sea, tú te lo vas contando como yo que perdí a mi esposo y esto. O sea, también la historia que nos contamos va a impactar mucho en cómo nosotros vayamos avanzando en este proceso de duelo y proceso de pérdida, porque pues no es lo mismo lo que te pasó a lo que tú te sigues contando que te pasó. Sí. O que los demás te dicen y te crees. Sí, justamente, y con esto creo que lo conectamos a lo que decías al inicio del episodio. La diferencia que nosotros podemos tener entre lo que se pierde y lo que se es uno como persona pasa mucho de pronto en los matrimonios, ¿no? Cuando hay un divorcio, ambas partes de pronto como que pierden identidad y pierden hasta cierto tipo de personalidad, en el sentido de que ambos tenían un rol en específico dentro del matrimonio, y de pronto al momento de llegar el divorcio, ahora ya no es un esposo, ahora solamente es alguien. Pero duró tanto tiempo en esa relación. El papá de tus hijos. Ajá, justo, es un rol nuevo que ahora se tiene que asumir, ¿sabes? O sea, sí. Es este cambio que ahora debes de reacomodar como el significado, y ahora saber qué rol y de qué manera te tienes que comportar en ese sentido. Ahora,
Pasando justamente a este ejemplo que quería abordar sobre el matrimonio. Cuando se tiene el divorcio, la manera en la que tú ahora vas a dirigirte o a convivir con la otra persona va a ser completamente distinto. Entonces, de pronto esas dos personas duraron muchísimo tiempo con esos roles, muchísimo tiempo en el que solamente eran papá y mamá, o es mi esposa o es mi esposo, que al momento de que se desprende, ya cada uno no recuerda quién es en realidad. Ahora viene esta adaptación de ahora volver a ser hombre, volver a ser mujer, volver a salir, de repente volver a hacer cosas para él mismo nada más. Reencontrarse, o sea, es que esto que estás diciendo, como poniéndolo en palabras, es como perderte en tu pérdida. Ajá. O sea, tú tienes tu pérdida y muchas veces terminas perdiéndote. ¿Por qué? Porque te sacuden, o sea, porque ya literalmente todo lo que tú creías que ya tenías construido es como si se desvaneciera. Estaba sostenido sobre una mesa que no era tuya. Ajá, o sea, y muchas veces, ¿qué opinas de lo que te voy a decir? Okay, échale. Pero muchas veces, o sea, estas etiquetas como la divorciada de fulanito, la vida de fulanito, o como ya hemos dicho también de cuando fallece el papá, que le dicen al niño de que ahora vas a ser el hombrecito de la casa, de que ay, es el hombrecillo de la casa, y así, o sea, como esas cositas que decimos. O sea, ¿qué opinas de que también nosotros tener estas etiquetas nos mantienen conectados con esas personas que ya no están? Totalmente, creo que muchas veces no las queremos dejar ir porque al final es una parte de... Eso creo que es apropiarse mucho de la pérdida como valor, en el sentido de que, por ejemplo, imagínate una familia de 4 personas, ¿no? Muere el papá, entonces el hijo mayor, aunque él no quiera, pero siente una responsabilidad tremenda en el hecho de ahora ser el encargado de sustentar a la familia, ¿no? Sí. Que a lo mejor ni puede y ni quiere, pero él quiere, y no es obligación tampoco. Pero él se siente con la responsabilidad moral, porque a lo mejor fue una promesa que le hizo al padre antes de morir, ¿no? Que ya más adelante en otros episodios vamos a hablar justamente sobre la desmitificación de las promesas antes de morir, porque a veces y la culpa que viene también si no y la culpa que viene porque a veces no se pueden cumplir, ¿no? Y en México, en un hecho tan fácil, bueno, tendría que ser más sencillo el hecho de que, no sé, es que a mi familiar le hubiera gustado que lo enterraran. Híjole, pero ya no hay lugares, o solamente es tanto tiempo, o sabes que es mucho más costoso, no nos ajusta. Sí, o sea, y realmente las promesas es muy difícil de que se cumplan. O sea, es como cuando alguien muere, ¿no? O sea, de que murió un familiar tuyo y yo llego y te digo de que, ay, Javi, te doy un abrazo y te digo, todo va a estar bien. Pues es que yo no sé si todo va a estar bien realmente, ¿no? O sea, es algo que alguien podría decir como consuelo, pero quién sabe que al siguiente día vuelves a tener una pérdida o vuelve a pasar algo. O sea, realmente uno no puede saber si las cosas van a estar bien. Sí. Menos prometerlo. Sí, o sea, obviamente sabemos que la mayoría de ocasiones esto viene con una buena intención, pero pues yo creo que hay que tener empatía de ambos lados, ¿no? Por ejemplo, si tú como quizás tanatólogo o persona que sabe sobre estos temas, acabas de tener una pérdida o estás en una situación difícil, si llega una persona y te lo dice, pero sabes que es con buena intención, tampoco creo que sea necesario de que ¿tú qué vas a saber? Sí, no, ¿sabes? Claro que no. Ajá. Uno debe de entender. Pero también creo que también de la otra parte es necesario de pronto como pensar, no tener estas frases genéricas ya prehechas de decir, ay, ¿qué se dice en un funeral? Ay, mi más sentido pésame, o todo va a estar bien, o te entiendo. O sea, todas esas cosas también, a lo mejor pensarlas un poquito antes de un significado real más que un significado tradicional que todo el mundo te lo dice, ¿no? Y que muchas veces las palabras sobran. O sea, al final, muchas veces cuando alguien está en un proceso así, pues quisiera más el acompañamiento, cosas que ayuden, llevarle comida a la persona que está viviendo un duelo, más que estén ahí encima de ti diciéndote cosas de que no estés triste, todo va a estar bien. Y también quería decir que muchas veces también nos conecta mucho con la pérdida, o sea, y no queremos avanzar porque pensamos de que, pues, o sea, nos enfocamos mucho en pensar de que todo lo que esta muerte, por ejemplo, trajo a mi vida. De que, es que esta muerte o esta pérdida me trajo esto y esto. Y nos enfocamos solamente como
sin que suene a positivismo esto, o sea, de verdad, quitándolo el positivismo de lado, o sea, sin que suene a eso, o sea, como no pensar en solamente lo que la muerte trajo de esta persona y así, sino más bien como, pues justo como decíamos, o sea, los aprendizajes que también me trajo y los recuerdos que al final viven en ti. O sea, que no nos enfoquemos solamente como en la ausencia, en lo que ya no hay, en lo que pasó, sino en la presencia que todavía vive en ti y en lo bueno que le puedes sacar a esto. Sí, antes de que avancemos con el tema, me gustaría retomar un poco lo que dijiste ahorita antes sobre la propia identidad que puedes tener respecto a la pérdida. Creo que a veces, o sea, he visto muchos casos, se sufre la pérdida de identidad desde muy, muy chicos, en el sentido de que de pronto te llamas igual que tu abuelo o que tu abuela, te llamas como tu papá. Ajá. Y de repente comienzan a haber comentarios respecto, ay, eres como tu abuelo, o es que tú eres como tu mamá, o tú eres como tu papá. Entonces, de una manera inconsciente comienzas a tomar actitudes y prácticas de las personas de quien te refieren. Eso es una pérdida totalmente de identidad, porque de repente llega un punto en el que tú mismo te puedes cuestionar, ¿esto es lo que quiero hacer? ¿O esto es lo que mi abuelo quisiera hacer? Uh-huh. Entonces de repente quieres dar ese cumplimiento de personalidad. No, pero es que, o sea, yo quiero hacer esto, pero tengo que cumplir con el rol de que soy como tal persona. O sea, ¿sí me explico? Pues también es como, o sea, hasta como lo de la identidad que tú dices, hasta algo muy mínimo como de que, ay, no, o sea, falleció el abuelito, falleció la mamá, pero ella siempre hacía pavo en Navidad, entonces tenemos que seguir haciendo pavo porque era lo que ella quería y cada Navidad era así. Uh-huh. Y dices, no, o sea, oye, también ya no está la persona. Hacer el pavo, si tú quieres, podría ser una forma de honrar a la persona que ya no está haciendo su receta, teniéndola en ti, pero no es obligatorio tampoco. O sea, tú ya, o sea, la persona ya en vida lo decidió y lo hizo y todos lo disfrutaron, pero no significa que tú no puedas construir nuevas tradiciones y hacer cosas nuevas a partir de la pérdida. Creo que todo depende de la manera en que o con la intención que lo hagas. Si lo haces por cumplir, para que no se enoje allá donde esté, piénsalo un poco más, ¿no? Ajá. Pero si lo haces porque te nace y porque te gustaba y tú es una ofrenda que tú quieres hacerle a tu ser querido, está súper bien. Pero ojo, sí debemos de estar bien conscientes de que cuando hacemos algo por cumplirlo, porque si no se me va a enojar allá donde esté. Sí, no, o sea, es también como esto que uno siempre dice que la verdad es que es muy lindo y todo, de que no, pues es que tu abuelita todavía te está cuidando desde el cielo, de que está allá. O sea, es muy bonito escucharlo y así, pero también, o sea, no hay que ponerle como, no sé cómo decirlo sin que no suene bien, pues, pero también la persona, pues, ya, o sea, ya se murió y se supone que ya está descansando. O sea, porque todavía les ponemos como la responsabilidad de seguir haciendo cosas aquí, aunque ya no estén. Sí, crear ese consuelo, que creo que en realidad es eso, ¿no? Al fin de cuentas, no creo que es inconsciente porque creo que todos somos muy conscientes, pero no nos gusta decirlo. A veces nos creamos este tipo de escenarios en los que me sirven a mí como esperanza y me sirven a mí como de consuelo frente a una pérdida, ¿no? Yo creo que es muy similar al hecho de que, bueno, al fin de cuentas no superó la enfermedad, pero hice todo lo que pude, ¿no? Yo creo que de repente son ese tipo de consuelos que son totalmente válidos. Yo creo que las personas pueden usar las herramientas que necesiten para aliviar el dolor. Porque al final de cuentas el dolor es transitorio. Normalmente. Sí. Normalmente. Ya si hablamos de un dolor patológico o algo así, pues ya es cosa diferente. Pero el dolor es transitorio. Creo que tú puedes utilizar el analgésico que a ti más te sirva. Ojo, siempre cayendo en la realidad y estando conscientes del acontecimiento. No, o sea, y estar muy alertas porque muchas veces, por ejemplo, cuando recién acaba de fallecer alguien, por ejemplo, no sé, otra vez, tu abuelita, pues pone su foto de que en la mesita, con flores y todo,
y puede pasar de que le des todos los días su café en la mañana que le gustaba muchísimo y le pones ahí el café todos los días. O de que ocurre que las personas ven de que una película con las cenizas de la persona o te pones la ropa de quien ya no está. O sea, eso hasta cierto punto puede ser normal al inicio porque es un poquito de la parte de la negación, pero hay que ver cómo se va desarrollando esto también porque no... ¿Y cuánto tiempo? O sea, exacto, vamos con el tiempo. O sea, no hay tiempo predeterminado de que tiene que durar esto y hacerlo. No, pero sí hay que estar alertas de cierto tipo de cosas que pueden, pues, no ser lo más común que pase en un duelo. Sí, justamente, a lo mejor no tenemos un tiempo definido, pero también es importante que estemos atentos de que por lo menos un pasito se avance. No digo que es que tienes tanto tiempo para superarlo todo o para adaptarte a todo, no. Vamos paso a paso y vamos caminando. Ojo, cuando comencemos a ver que hay un estancamiento, ahí es donde sí tenemos que poner atención y ver qué es lo que está pasando para entonces nosotros como tanatólogos tener la responsabilidad de saber hasta dónde nosotros llegamos con un caso o con una situación con una persona, saber hasta qué momento éticamente nosotros estamos capacitados para intervenir. Y en dado caso de que esto se prolongue o comiencen a haber síntomas de un duelo postergado, un duelo catastrófico o comiencen a haber este tipo de síntomas como insomnio, alucinaciones, episodios de ansiedad extrema, lo que sea. Creo que es cuando ya el tanatólogo debe ser consciente y derivarlo ya con un especialista como un psiquiatra que tiene que ir acompañado con un psicólogo para el tratamiento de el medicamento que va junto a terapia. Creo que eso es bien importante aclarar, ¿no? Que el medicamento solo creo que no... Sí, no, pero no nos vayamos tan lejos. Sí. O sea, no se vayan a asustar ahorita escuchando medicamentos así. O sea, esto es en casos, como dijimos, pues de que, a ver, en el duelo es normal reaccionar con depresión. Es una depresión reactiva. O sea, reaccionas con tristeza a lo que pasó. Pero es muy diferente eso a tener una depresión diagnosticada y algún padecimiento. También es muy importante saber que muchas veces, o sea, uno que está viviendo un duelo, pues piensas que, o sea, que no puedes avanzar, que no vas a salir de ahí y así. Y es muy importante o sea, el papel del tanatólogo, porque el tanatólogo debe de creer firmemente en que la persona se puede recuperar. Sí. O sea, eso es como uno de los principales lemas, pues, reglas de un tanatólogo. Y también, o sea, recordar que ir a terapia o ir con un tanatólogo, o sea, alguien que te ayude durante este proceso, no nos debe de asustar, o sea, porque esto no significa que vas a avanzar, vas a superar lo que pasó, ya lo vas a eliminar de tu vida y así. No, o sea, al contrario, o sea, tú con esto, o sea, todo el amor, el cariño, los recuerdos que tienes de la persona de la pérdida, contigo no las dejas de lado, o sea, simplemente las agarras para que tu vida continúe. Sí, totalmente. Pero las tienes todavía tú, están en ti. Sí, totalmente. Y con esto vamos pasando para continuar con el tema. Aquí hay algo muy importante. Hay que tener cuidado con la definición o autodefinición cuando estamos pasando por un duelo o por una situación complicada, ¿no? Creo que el ser humano tiende a irse a dos extremos, o sea, polarizar una situación en el sentido de que normalmente tú te puedes autodefinir cuando estás pasando por un duelo o por alguna situación complicada que tomas de referencia tu pérdida para entonces definirte a ti como persona. ¿A qué voy con esto? Supongamos que tienes una pareja a la cual te acabas de separar de esa pareja. Vamos a ponerlo sencillo, una pareja de novios, ¿no? Dependiendo muchas veces de la situación de lo que fue la ruptura o lo que lo ocasionó, te puedes autodefinir de dos formas. Una, que es que ya no me comprende, o es que él no me comprende, o soy mucho para él, o soy mucho para ella, o el sentido de es que yo no merezco esto, era mucho para mí, o yo la regué, o yo cometí errores. ¿A qué voy con esto? Hay que tener cuidado con la autodefinición, venía del sufrimiento. O sea, necesitamos estar muy conscientes de que la situación por la que estamos pasando no nos tiene que definir, no nos dice quiénes somos. O sea, la situación que pasó en esa relación a nosotros no nos determina
para que así vaya a ser toda nuestra vida, ¿no? O sea, un ejemplo de definirnos así con la pérdida, o sea, tomando lo que tú dijiste de que, bueno, con la segunda parte que dijo Javi de que, ay, no, pues es que yo no lo merecía, de que, o sea, está mejor que cortáramos porque yo esto, puras cosas negativas. Es como también cuando muere alguien y pensamos de que, o cualquier cosa de que tu hijo nace con alguna discapacidad, o bueno, ya no se le dice discapacidad, ¿verdad? Creo. No sé, pero bueno. O algún tipo de enfermedad, ajá. Que luego dicen las personas, o decimos, de que, ay, no, pues es que la vida me castigó por haber hecho esto. Uh-huh. O de que, ay, no, de que esto me pasó para que yo aprenda. De que, no, esto es por esto que hice aquella vez. De que, no, el karma. Uh-huh. O sea, todas esas cosas es parecido a eso. De que al final tú crees que, o sea, transformas y conviertes eso que te pasó algo como si de verdad tú te lo hubieras merecido y te está pasando esto malo porque tú hiciste y porque... Y no, o sea, literalmente lo que te pasó, o sea, no le tenemos que dar como esa carga con palabras. ¿Por qué? Porque las cosas pasan y nos pasan a todos. Y además creo que estamos olvidando un tema bien importante que es la condición del ser humano a regarla, a cometer errores. Y a veces nuestra propia autoexigencia nos hace creer que nosotros no tendríamos que ser capaces de cometer ni un solo error en la vida. Uh-huh. Sin embargo, como condición humana, ¿a qué me refiero? A que todas las personas pueden caer a cometer un error. Sí, o sea, y tan es así que yo una vez escuché en la serie de Mi Otra Yo, se lo recomiendo, muy buena, como un señor le dice a otra persona de que, oye, es que a mí no me gusta decir la palabra de que yo perdono a mis familiares. De que ya ves que ahorita dices mucho de que no, sí, yo papás los perdono por los errores que cometieron conmigo. Yo esto los perdono por esto. Porque otorgar el perdón, o sea, o tú perdonar, es como decirte que yo te puedo dar mi perdón porque yo no cometo errores. Y no, o sea, cuando entiendes cuando entiendes que todos cometemos errores, todos somos humanos, todos sufrimos, todos perdemos, o sea, todos vivimos esto, literal, seas quien sea, ya te das cuenta que los errores del otro, o sea, los aceptas lo que pasó, entiendes desde un punto empático, con compasión de por qué las personas actuamos como actuamos y no piensas de que, ay, no, es que yo te voy a perdonar, porque sabes que tan como ese error lo cometió el otro, lo puedes cometer tú. Uh-huh. Y es como la frase de Víctor Frankl, que a mí me encanta, que dice de que no juzgues a alguien a menos que puedas asegurar con absoluta certeza que tú no hubieras hecho lo mismo en una situación parecida. O como dijo Jesús, quien esté libre de pecado aviente la primera piedra. Sí, o sea, y al final de cuentas, pues... Sí. O sea, no podemos asegurar eso. O sea, no podemos asegurar que nosotros no actuaríamos de la misma forma que está actuando la otra persona. Justamente. Viviendo un duelo, viviendo una pérdida, viviendo cualquier situación. Justamente. Mi estimada Hanna, pues ya casi para terminar... nos quedan los temas de validar el duelo, que creo que es bien importante que estemos conscientes, que no minimicemos. Muchas veces creo que nos han puesto muchísimos ejemplos en el diplomado de tanatología, por ejemplo, de a veces hay tanatólogos que llegan a una sesión, a una consulta, en la que su herramienta es, uy, a mí fíjate que una vez... O sea, esta comparación, ¿no? De que yo la pasé peor o yo lo sufrí más. Tú siendo tanatólogo debes de ser el primero en validar el duelo que está sintiendo la otra persona. Y más, por ejemplo, en los casos de un duelo prohibido o duelo ambiguo, ¿no? Sí. Por ejemplo, con una persona que no puede desahogarse por X o Y razón, por las circunstancias que ustedes quieran en la vida, no puede desahogarse, no tiene con quién desahogarse. El ser humano necesita que alguien esté con esa persona validando ese dolor. Porque necesitas tú sacar ese dolor, sacar esa energía, sacar lo que estás sintiendo. Pues es que yo pienso que para eso, o sea, lo primero que que es súper importante hacer es que tú mismo reconozcas tu dolor y tu duelo. O sea, si tú no reconoces lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, nadie lo va a hacer por ti. Sí. O sea, es como un poquito de lo que hablábamos la vez pasada de que, o sea, si nadie te va a venir a rescatar, nadie te va a venir a ayudar. Las personas pueden ser redes de apoyo, te pueden, o sea, puedes ayudarte con ellas y todo, pero realmente nadie te va a sacar de tu dolor más que tú mismo. O sea, tú mismo vas a llegar a ese proceso. Es natural el duelo, es un proceso. Es un proceso que
que bien trabajado va a llegar a la aceptación, ¿no? O sea, que tú ya aprendas a integrarlo a tu vida, tomes tus nuevas herramientas, tus nuevos aprendizajes y que continúes con tu vida. Pero, o sea, sí es muy importante como sí tomar una pausa y entender que tú estás viviendo un dolor, estás viviendo un proceso y es un dolor que no se ve, eso es lo más importante. O sea, te tienes que cuidar a ti mismo porque si tú estás viviendo un duelo, ahorita no te lo veo. O sea, no es como que yo pueda llegar y hablarte como si nada y así, porque quizá yo no sé que estás viviendo algo tú personal que a simple vista no se ve. O sea, si tú traes una herida aquí, abierto, en el brazo, o sea, yo estaría loca si llego y de que te meto los dedos en la herida. Te hago de que, sí, hola, Javi. Y te lastimo muchísimo. Pero, y ahí, o sea, yo lo podría ver y cuidarlo un poquito. Pero si tú estás viviendo un duelo, es un dolor interno y un proceso que estás viviendo solamente tú y no lo puedo ver yo. Entonces, en esos casos, uno es el que se tiene que cuidar. Porque tú sabes que tú traes la herida abierta por dentro. Entonces, tú tienes que buscar cómo vas a ir cuidándote y transitando con la vida a partir de esto. Sí, tú tienes la decisión de buscar la ayuda que vayas a necesitar. De buscar quién te escuche, de buscar quién te ayude a desahogarte, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente se nos puede ser muy complicado el desahogo porque no sabemos cómo desahogarnos, ¿no? Sin embargo, las personas de pronto pueden encontrar estimulantes para que tú puedas desahogarte y sacar todo lo que traigas, ¿no? Pero ya para terminar, ahora sí, mi estimada Hanna... bueno, iba a decir algo de eso. Y también el que está del otro lado, o sea, que está de que presenciando a una persona que está viviendo un proceso de duelo, también no asustarte. O sea, si la persona le preguntas cómo está y rompe en llanto, o sea, que no nos den miedo a las lágrimas, o sea, que no nos dé miedo, o sea, ver a una persona sufriendo porque es algo natural, es algo normal y al final las lágrimas, llorar es lo que te va limpiando, lo que te va ayudando, o sea, que la persona te cuente muchas veces lo que le pasó, su pérdida desde un inicio de que, y luego fui al hospital y me dijeron esto y esto, o sea, tú lo dices como, tú lo piensas, o cuando alguien te cuenta que cortó con su novio y te lo cuenta muchas veces, tú dices de que es que ¿cómo me cuenta la misma historia? Pero es una forma en la que el cerebro también va acomodando las cosas que pasaron. O sea, tú lo vas platicando, tú lo escuchas como de que otra vez me estás contando esto, pero la persona lo va asimilando entre más te lo cuenta. Entonces, hay que ser más empáticos también con eso. Justo lo que te iba a decir hace un momento cuando te estaba comentando sobre esa necesidad del ser humano de ser escuchado, porque nosotros... Sí. Pongámoslo de esta manera, tenemos una cajita y en esa cajita tenemos un montón de cajitas chiquitas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acomodarlas. ¿Qué necesitamos hacer? Primero sacar todo y volver a reacomodar todo. Es por eso que es tan valiosa, o al menos eso creo yo, esta parte de tener una persona, una red de apoyo, quien te escuche las veces que sea y que tú le vayas a contar la misma historia 10 veces, pero que esa persona... No opine, no de su punto de vista, simplemente te escuche. Sí. O sea, muchas veces cuando alguien llega al psicólogo, o sea, más que un consejo, más que te digan algo, lo que necesitas es ser escuchado. Sí. Y pues que no te dé pena también agarrarte de las personas que son tus personas de confianza, porque tú vas a sentir de que, ay, no es que ya los tengo bien hartos. Así nada más piensa, o sea, si tú lo harías por la otra persona, o sea, acepta que la otra persona también te ayude. Sí, totalmente. Pues bueno, mi estimada Hanna, ¿te parece que cerremos con 2 palabras que a mí se me hacen muy, muy importantes y que creo que son continuas? Resiliencia y transformación. Sí, a ver, esas palabras a mí se me hacen muy poderosas, sobre todo, pues la resiliencia no es algo con lo que, o sea, sí lo tenemos todos, pero es algo que se va desarrollando también. Y no solamente cuando tenemos pérdidas, o sea, también cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, uno se va haciendo resiliente. ¿Por qué? Porque es como si así como uno va aprendiendo sus miedos, vas aprendiendo sobre la vida, sobre todos los aspectos que crean a la persona humana, también vas aprendiendo herramientas y cuestiones emocionales que vas agregando a tu mochilita con la que vas viviendo. Y eso es parte de ser resiliente. O sea, ser resiliente es ser una persona que entiende que el sufrimiento va de la mano de la vida, que si hay vida hay muerte, por lo tanto va a haber pérdida.
Y cuando entiendes esto, o sea, que esto es algo inerte a la existencia humana literal, te puedes ir volviendo una persona resiliente porque sabes que en la vida pasan cosas sin ponerle etiquetas de que cosas malas, cosas buenas, que simplemente pasan cosas. O sea, si ya seas una persona mala, ya seas una persona buena, las cosas pasan y ya tú, con eso que te pasa, lo agarras y ves qué vas a hacer con esto. Y pues otra vez, libertad de actitud, lo puedes transformar. ¿Cómo lo transformas? Pues cuando ante lo dado no pedido, extraes aprendizaje, algo que aprendiste, y tú continúas con tu vida. O sea, no eliminas lo que te pasó, no eliminas a la persona que ya no está, sino más bien integras eso que pasó y decides que en vez de que solamente la muerte y las cuestiones negativas sean lo que narre tu vida, ¡Salud! Sino que... ¡Salud! No te apures. Sino que más bien lo que rija tu vida sea el amor. Lo que honre a la persona que ya no está. Totalmente. Lo que honre la pérdida que tú tuviste. Totalmente. Oye, Hanna, ¿cómo era el dicho que una vez dijiste? Lo que pasó, pasó. Ese dicho... No pasó y... Dicho de mi persona favorita. No me acuerdo quién. Ajá. Gaby Pérez Isla siempre dice así de que... Sí pasó, pero ya pasó. Lo que pasó, sí pasó. Pero ya pasó. Pero ya pasó. O sea, sí tuviste esa pérdida, sí lo viviste, pero ya pasó. O sea, ¿qué vamos a hacer a partir de esto? Mi estimada Hanna, muchísimas gracias. Tus redes sociales para que vayan a buscarte. Yo estoy como @soyhannasas en Instagram, en TikTok y en Facebook. Ahí me pueden buscar, pero más en Insta porque en Insta es donde subo más cosas de tanatología, de filosofía. También nos pueden encontrar en nuestra página de Insta, que es @tanatología para mortales. Tanatología para mortales en Instagram, en TikTok, en YouTube. ¿Y tú, Javi? En Facebook, en todos lados nos pueden encontrar. A mí me pueden encontrar como soy Javi01, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, antes Twitter, ahora X. Creo que hay un mito que dicen que se va a volver a llamar Twitter, pero... ¿Ay, en serio? Pues es que todo el mundo le dice Twitter. A fin de cuentas. Gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta instancia del video. Agradecemos también a Centro San Camilo por la facilidad, tanto de espacio como de herramientas, a Centro Humanización Camilo de Lelis y a Juventud San Camilo. Hay que meterles un gol. Tenemos aquí, nos estamos apoyando en Revista Vida y Salud. Búsquenla, del Centro San Camilo. Trae temas bien interesantes en todo este rollo de la humanización. Y como dijo Hanna, síganos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube. Y ya saben que hay episodio cada viernes. Cada viernes tenemos episodio nuevo. Si les gusta el contenido, compártanlo. Suscríbanse. Y si no les gusta, no digan absolutamente nada. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Nos vemos, bye.